Hablar de este tema, ya estamos en contacto con el senador arcista Rubén Gutiérrez, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo se acordó entre arcistas, evistas y opositores la aprobación del presupuesto agregado 2023? Bueno, muchas gracias, muy buenos días, un gran saludo cordial a Unitel. Bueno, nosotros estamos muy contentos, muy complacidos después de una sesión maratónica que nos ha permitido finalmente llegar a la aprobación y consecuentemente la sanción del proyecto de ley para el presupuesto general del Estado reformulado 2023. Eso significa, Gabriela, de que hemos liberado recursos muy importantes para gobernaciones, municipios, universidades públicas. Estamos hablando de más de 5.421 millones de bolivianos. Y claro está la movilización popular, la expectativa era grande. Disculpe, senador, permítame, por favor, ya sabemos precisamente lo que se ha logrado en cuanto a cifras, se ha aprobado el presupuesto, pero la pregunta era, ¿cómo se acordó entre arcistas, evistas y opositores el apoyo a esta aprobación? Decía, la movilización popular, la presión popular, fundamentalmente del sistema asociativo, las universidades públicas, las organizaciones y movimientos sociales han tenido que influir bastante en el comportamiento político de los asambleístas, es decir, senadores, diputados, tanto del movimiento al socialismo como de la oposición. No olvidemos que en primera instancia hemos logrado los 2/3, eso implica que estaba el oficialismo como la oposición. Entonces, aquí ha primado más fundamentalmente la razón, la cuestión de la necesidad de que debamos atender nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional. No hay en términos de acuerdos ni pactos para nada, tomando en cuenta que la movilización popular hizo de que cambiaran su comportamiento y su visión con relación a los votos que se ha emitido el día de ayer, tanto para la reconsideración como para la sanción del proyecto de ley. Senador, ¿quiénes fueron los negociadores de cada una de las bancadas? ¿Qué pidieron? No hubo ningún condicionamiento, ningún chantaje. Aquí primó, yo creo que la conciencia, ante todo la razonabilidad, porque estaba exigiendo un país entero para que se pueda liberar estos recursos. Por tanto, pudo más la movilización, la presión y la conciencia de cada uno de los 115 asambleístas entre senadores y diputados que apostaron por el país, apostaron por el desarrollo de nuestro país, que pasa por el presupuesto, que significa inversión pública para las gobernaciones, municipios y nuestro gobierno nacional. No hay ninguna posibilidad de poder establecer condicionamientos ni chantajes, como decía la oposición política. Senador, pero la pregunta ha sido, ¿quiénes fueron los negociadores de cada bancada? ¿Quién habló? Lo que pasa es que no hay ninguna negociación política. Lo que sí hubo algunas reuniones para que se pueda viabilizar, tanto internas, y desde luego estas reuniones permitieron pues avanzar primero en la reconsideración del proyecto de ley y segundo, ingresar a la votación, respetando desde luego cada una de las versiones, los argumentos políticos inclusive que se plantearon en la sesión plenaria. Desde el punto de vista de una aprobación de un proyecto de ley, se atendió a esa ruta constitucional y el procedimiento establece, Gabriela, la reconsideración. Ahí pudo más, entiendo yo, la conciencia de cada uno de los diputados, de los senadores de la Asamblea. Senador, usted está revelando que sí hubo reuniones, aunque no quiere dar los nombres de quienes participaron por cada bancada. Pero a propósito de este tema, ¿esto no demuestra que la democracia se trabaja mediante acuerdos que ya no existen en estos momentos, las mayorías aplastantes, las mayorías absolutas, y que de hoy en adelante el gobierno se debe manejar con acuerdos políticos para poder avanzar? Yo creo que hay acuerdos en base a programas, en base a proyectos, en base a las necesidades que tiene el pueblo boliviano y a las exigencias, no necesariamente acuerdos desde el punto de vista estrictamente político-partidario, sino atender las necesidades y los requerimientos de la población, de
Bolivia. En ese sentido, ¿hay mayoría absoluta? Sí, hay mayoría absoluta, pero cuando existe este tipo de divisiones necesitamos ante todo sentarnos, debatir internamente, revisar el procedimiento, revisar los articulados y desde luego cuando ya se retiró 2 disposiciones adicionales que no afectaban en realidad, en definitiva, aunque podemos tener bastantes críticas con relación a estos 2 artículos que para nosotros debería continuar, pero está ahí. Yo creo que así se tiene que trabajar finalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se hizo también en otras oportunidades con algunos otros proyectos de ley, y de aquí en adelante también seguramente se va a optar. El debate democrático, las consideraciones siempre deben ser en marco del respeto con relación a la aprobación de los proyectos de ley. Senador, aclarar que el arcismo no tiene mayoría absoluta en la actualidad. Existe ahora el levismo, la oposición y por tanto usted antes ha reconocido que ha tenido que llegar a acuerdos. Pero para finalizar, ¿en qué tiempo se va a redistribuir este presupuesto a universidades, alcaldías y gobernaciones? La ciudadanía está esperando esos más de 5.000 millones de bolivianos. Sí, efectivamente, ya en los próximos días, por qué no decir próximas horas, será sancionada, una vez sancionada, será promulgada por nuestro presidente del Estado y publicada en la Gaceta Oficial. El proyecto de ley ya entrará en vigencia. Yo creo que en los siguientes días ya nomás pueden disponer estos recursos, tanto las universidades como los municipios, así como las gobernaciones, porque ya la ley ha sido sancionada. Simplemente es un mecanismo formal, entiendo que en las próximas horas lo promulgará nuestro presidente. Le agradecemos mucho, senador, por esta entrevista. Era Rubén Gutiérrez que estuvo hablando hoy con nosotros. Ya fue aprobado entonces el presupuesto general del Estado reformulado. Continuamos con más.